Está muteado, senador. Ahora sí. Muchísimas gracias. La verdad es que, ahora sí. Claro, es una falta de prolijidad y de cuidado en el manejo de la información bastante delicado. No cabe ninguna duda, porque no se trata de llegar y lanzar al aire, ¿verdad?, una acusación tan grave como la que ella profirió. Me da la impresión que hay gente que dice, oiga, a lo mejor no será la culpa del subsecretario, no será la culpa de aquí o de allá. Yo le digo una cosa, el entorno de la ministra es el entorno de la ministra. Tiene su propio, tiene sus propias fuentes de información. No exime eso en nada, que aquí hay una situación que afortunadamente ella reconoció rápido de un error, y creo que asociado a los errores previos está ocurriendo que no hay un debido chequeo al interior del Ministerio del Interior, valga la redundancia, de determinadas situaciones o hechos que aparecen muy delicados. Me dio la impresión, por ejemplo, cuando fue este episodio del rey de España, ¿se acuerdan ustedes? Sí, ¿cómo olvidarlo? El presidente dijo algo inadecuado respecto al atraso del rey. Algo pasa en la moneda, me da la impresión que hay una falta de rigurosidad en informaciones esenciales que no pueden salir a la luz pública si no tienen chequeos y contrachequeos fidedignos. Esto no es la posverdad que llaman algunos, gente muy joven que dice, mire, si al final lo que queda es lo que se dice y después dejemos como está. Entonces, valoro sí el gesto humano de haber reconocido rápido, de haber dicho, mire, esto fue un error, pido disculpas, en fin, ya lo hizo también en el tema de Guanmapu. El inicio de la ministra, estamos cumpliendo un mes, es un inicio que ha sido difícil, no cabe ninguna duda. Yo no me atrevería a decir de que esto escucho gente que pide la renuncia, escucho gente que pide una acusación constitucional, hay gente que esto lo ha maximizado al extremo. El gobierno se está instalando, el gobierno ha tenido dificultades en el ensamblaje. No es todavía, a menos de un mes, la hora de condenar al gobierno. Yo sé que la oposición puede tener posiciones muy duras de pronto, es legítimo que las tenga, pero creo que a tan temprano momento aún, sí el gobierno debe corregir sus métodos. Me parece que eso es esencial. Una ministra, senador, que tiene una presencia fuerte tiene que tener también cuidado con sus palabras. Es la ministra del Interior. ¿Cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. A propósito de su experiencia como diputado, ¿usted, bajo esta circunstancia, entonces, no apoyaría una acusación constitucional? No, a mí me parece que sería un exceso, francamente. Le digo de verdad. Creo que muchas veces se han apoyado acusaciones cuando han sido hechos graves. Recuerdo por la revuelta social, bueno, esto le costó la salida del exministro del Interior, Andrés Chadwick, en su momento, por hecho es que incluso había involucramiento de la acción de las policías, órdenes y mandos, situaciones de fondo. Ahora, por dichos que son enmendados rápidamente, porque aquí hubo un error, está claro que hubo un error. El propio ministro Delgado salió a decir su verdad y esto tuvo que ser corregido en aras de los hechos ciertos, no los hechos especulativos. Pero de ahí a llevar a esto una acusación me parece que sería el extremo de la beligerancia en el primer mes de gobierno, solo por estos hechos. Creo que sería más importante, hacer el juicio político de la ministra, en fin, del equipo de gobierno, cuando tengamos política desplegada sobre la migración, sobre la macrozona sur. Eso sí que son cosas concretas de fondo que ameritarían una evaluación. Catherine Martorell, ¿cómo le va? La saluda Francesca. Hola. Le quería hacer una pregunta con respecto un poco a lo que dice también el senador Castro, porque una cuestión aquí es falta de chequeo, o sea, personal que no está haciendo bien su trabajo y ministros, subsecretarios, quienes sean, que al recibir información no se preguntan necesariamente o confían demasiado. Ahí hay un tema. U otra cosa es lo que acusan ya algunos de un amateurismo, una forma de hacer política también muy como ligera, un poco frívola, poca experiencia para los cargos que se tienen. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Son las dos cosas? ¿Es una de ellas más importante que la otra? ¿Qué reflexión tiene usted con respecto a los hechos, estando en ese mismo ministerio durante mucho tiempo hace poco? Bueno, lo primero es decir que considero muy lamentable la situación, porque es una denuncia muy grave la que se hace en una instancia tan importante como el Congreso. Y lo hace la ministra del Interior. Y dice algo que además demuestra desconocimiento. Si es que existiera personas que fueron enviadas a su país por orden judicial, significa que son personas que además cometieron delito. Y decir que esas personas nadie sabe dónde están,
también dejar entrever que la prensa podría haber tapado una situación como esta. Creo que hay algo en la forma que me parece muy poco adecuado. No la prensa. Una denuncia que es Catherine, ¿cómo estás? Disculpe, ¿no? Solo para precisar, porque bueno, no sé si me agrada o no a esta altura del partido, pero claro, ni siquiera dice que la prensa haya tapado esta historia o este supuesto retorno. Culpa directamente al gobierno anterior, dice, y felicito al gobierno anterior por haber tapado esto con tierra, dice. O sea, culpa del gobierno, no la prensa en rigor. Es que dice haberlo tapado con tierra porque si hubiésemos sido nosotros seríamos portada de la segunda. Tal cual. Dijo. Esa es la frase Claro. Entonces esa es una forma de decir que los medios o que el gobierno anterior hubiese tenido la posibilidad de tapar esto con tierra y que no salieran los medios, y la verdad es que eso también es un ataque a los medios. Quiero contar un antecedente que ha ido surgiendo en el último minuto que tiene que ver con una... Ángeles, tú... Sigo yo, ya. Tiene que ver con uno que también aporta a la conversación ahí, senador Castro. Catherine, mira, resulta que la tercera informa que esto que comentó ayer la ministra del Interior, en rigor era algo que ya había comentado antes, en una entrevista con el diario de Atacama, con fecha del 1 de abril, o sea, ya había hecho la misma falsa denuncia, claro. 5 días antes. En ese momento, claro, exactamente su frase en esa conversación con este medio de comunicación del norte del país, la ministra del Interior comentó: se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país. No sabemos los detalles de la situación de aquellas personas. Es gravísimo porque se dispensan recursos fiscales y no hay una coordinación con aquellas personas que debían ser retornadas a su país, indicó al diario El Norte en aquella ocasión. Entonces, bueno, esto digamos que viene a confirmar que ella sí disponía de esta errónea información, de acuerdo a su disculpa, desde hace ya bastante tiempo, que lo que pasa ayer entonces en el Parlamento es básicamente una reiteración, ¿no? Catherine, ¿cómo tomaste nuevo antecedente? ¿Le puedo agregar algo? Sí, ella se refiere a una expulsión judicial, y eso es aún más grave, porque las personas que participan de una expulsión judicial son personas que están cumpliendo condenas y luego se conmuta la pena en el otro país. Por lo tanto, si esas personas están en Chile, estamos hablando de personas que estaban cumpliendo condenas que quedan en libertad. Es muy, muy grave lo que se dice. Entonces, yo realmente, desde la mirada de Estado, lamento esta situación, porque la verdad es que se está dando por parte de la segunda autoridad de la República información y antecedentes que no son correctos, no solamente en la prensa hace 5 días, tal como ustedes señalaban, sino también en el Congreso. Y antecedentes que también son delitos. Y lo dice de una forma que tampoco me parece la correcta respecto a una situación tan delicada. Y si hace 5 días ya tenía estos antecedentes tan graves, pucha, uno lamenta que no hubiese podido revisar o reconfirmar, porque la verdad es que una vez que se reaccionó por parte de las autoridades anteriores en cuanto a esta información, ella rápidamente lo corroboró y efectivamente cerca de las 6 de la mañana vi que escribió un Twitter, no llamó ni nada, pero escribió un Twitter señalando que la información no era correcta. Tengo una pregunta con respecto a eso, Catherine y senador. A ambos, no sé quién nos puede ayudar a contestarla, pero si ella ya emitió estas declaraciones el 1 de abril en el diario Atacama, de la región de Atacama precisamente, si ya se tenía este antecedente y ella no hizo la denuncia correspondiente, ¿tiene una gravedad aún mayor? ¿Es un agravante? Se lo pregunto porque todavía no nos queda claro cuál es el protocolo de cuando uno se entera como autoridad, como ministra del Interior, de una situación así de grave. ¿Dónde se hace? ¿Qué es lo que se hace oficialmente? Entonces, si ella no hizo lo que tenía que hacer, ¿es más grave aún? Catherine. Un funcionario público. Dale nomás, senador. Ya, senador. Por favor. Gracias. Cuando un funcionario público, cualquiera que sea, toma conocimiento de cualquier hecho que pueda revestir las características de delito, tiene un plazo máximo de 48 horas para hacer la denuncia. Así lo establece la ley. Senador. Bueno, efectivamente, como dice la Catherine Martorell, todo funcionario público, toda autoridad del Estado, un legislador también, un funcionario aunque sea de muy bajo nivel de rango, me refiero en el aparato público también. Entonces, yo no sé, sinceramente, yo no pretendo aquí erigirme como un salvaguarda de todo lo que ocurre en el gobierno, pero sí creo
que hay errores que no debieran ser lógicos recién debutando. Aquí no hubo luna de miel. Yo creo que la ministra puede que ni siquiera haya dormido anoche. Me da la impresión, porque esto ha sido una tormenta completa, ¿verdad? Desde que se desató ayer. Yo sé que hay gente en la oposición, no Catherine, pero hay gente que está muy belicosa también, que está buscando todo tipo de argumentos para ir a demoler, a paliar al gobierno al tiro, o a la ministra en este caso. ¿La ministra ha cometido errores? Sí. ¿Errores que son totalmente inadecuados? Sí. ¿Hay problemas en el equipo comunicacional interno de ellos? Sí. ¿No se deben decir cosas si no hay verificación? Obviamente no se deben decir cosas. La principal cartera, es la torre de control del gobierno, el Ministerio del Interior. O sea, tiene una relevancia pero enorme en todos los ministerios. Pero, senador, entonces, en esa misma línea, si es tan importante, ¿no?, en esta torre que usted menciona, y ella tiene un plazo de 48 horas, de acuerdo a lo que nos dice Catherine Martorell, para hacer esto. Han pasado 5 días desde la primera entrevista, y anoche cuando expone frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, ella no entrega más información y tampoco señala, y tampoco su tuit de disculpas, en donde dice específicamente que pide disculpas por emitir información errónea, tampoco ahí da el antecedente de decir, hicimos la denuncia, corresponde a tal y tal. O sea, tampoco se defiende con argumentos que la pudiesen avalar en lo que ella ya ha dicho en 2 oportunidades. ¿Senador? Sí. Bueno, tuvimos un problema con la comunicación. Vamos a sumar a esta conversación. Sí, Catherine, si nos permite un segundo, vamos a sumar a esta conversación al senador de la UDI, Iván Moreira. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días a todos los que están a esta hora en el matinal. Pues. Buenos días. Así que un placer estar con ustedes. Ya, pues, senador, ¿qué opinión le merece, ¿no es cierto?, las declaraciones que hizo ayer en la Cámara de Diputados y Diputadas la ministra del Interior? ¿Aló? Sí, ¿nos escucha? Parece que no. Bueno, vamos. Mejoremos ¿Ahora sí? Algo pasó acá. Sí, ¿ustedes me escuchan perfectamente? Perfecto. Sí. Queremos saber su opinión de lo que está pasando y de estas declaraciones de la ministra del Interior. Ya, tenemos ahí un tema. Catherine, pero espérame, es que Catherine Martorell quería... Yo creo que de todas formas tenemos mejor comunicación también... que el Ministerio del Interior. Sí, pero Catherine Martorell nos tenía ahí una... interna. Catherine, ahí usted señalaba varios temas, pero hay una diferencia entre deportar y expulsar, para dejarlo súper claro, ¿no? La persona, para entender bien, porque las personas expulsadas son aquellas que cometieron delitos. Una persona deportada es una persona que no cometió un delito, pero que no tiene los papeles, no cumple con los requisitos para poder quedarse en el país. Y por lo tanto, eso es administrativo. Para dejarlo súper claro, ¿no es cierto? Claro, la lectura que ustedes acaban de hacer de una noticia del norte, ahí se habla de... ¿Cierto? Ahí se habla precisamente de una expulsión judicial, ¿cierto? Que no es la administrativa. La administrativa es cuando efectivamente hablamos de personas que no tienen los antecedentes, que no se han regularizado, en fin. En cambio tenemos otra situación que es la judicial, que es cuando las personas están cumpliendo o tienen condenas por delitos, ¿cierto? Y ese es el caso que ella plantea, y por eso es tanto más grave, porque en el fondo vemos dónde están ahora esas personas. Entonces estamos hablando de personas que habrían cometido delito, o sea que se habría dejado en libertad por un error o... No sé, es que realmente no pasó lo que ella dijo, entonces, pero era tan grave que... Sí, pero Catherine, perdón, es que para ser justo, porque acá la pregunta que ella, cuando ella contesta en el diario Atacama, dice: hay un alza en delitos cometidos por extranjeros. Sobre este punto, ¿priorizarán la deportación de extranjeros detenidos por cometer ilícitos o buscarán que cumplan penas efectivas en las cárceles del país? Entonces... ella responde: tenemos que analizarlo a profundidad. Hace muy poco tuvimos acceso a una información bastante grave. Necesitamos saber cuáles fueron las condiciones en que esto ocurrió. Continúa: se nos informó que uno de los aviones de deportación organizado por Chile no pudo tener el destino que era Venezuela, y todas aquellas personas que tenían deportación judicial fueron devueltas al país. Entonces ahí quiere decir expulsión. Que la judicial... Ahí, esa es la pregunta. Sí. Solo voy a cerrar el punto para que quede súper claro y no cometamos nosotros errores y ni pongamos palabras en la ministra.
perdón, Catherine, para cerrar. Puede que ella se haya confundido. Ya, es que eso se lo quiero preguntar, pero déjeme cerrar, por favor. No sabemos los detalles de la situación de aquellas personas. Es gravísimo porque se dispensan recursos fiscales y no hay una coordinación con aquellas personas que debían ser retornadas a su país. Vamos a mantener todas las deportaciones autorizadas por vías judiciales. Nuestro país pretende mantener la migración ordenada, regular de las personas que quieran aportar a Chile, pero aquellas personas que delinquen van a seguir siendo deportadas, pero de manera efectiva. Entonces, aquí tratemos de explicar, por favor. Ella mezcla los conceptos de deportación, claro. Ya. Hay una confusión, ¿por qué? Porque existe la expulsión, como decía Minna, pero hablemos de deportación judicial, si quieren, más fácil. Ya. Y tenemos la deportación administrativa. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. La judicial es aquella que se da... No, mentira. Por un mandato del Poder Judicial. Por un mandato del Poder Judicial, es de lo que tiene que explicar, es decir, el Poder Judicial determina la expulsión judicial y se va. Y la administrativa es competencia estricta del gobierno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿ella va a mantener las judiciales y las administrativas? ¿Este gobierno no las va a considerar? Porque emergen preguntas de otra naturaleza. Podría no considerarlo porque eso es una decisión justamente del gobierno. Política, pues, como decía claro. Mijael Bonito en su minuto, si no les gusta expulsar gente administrativamente o deportar, en fin, es resorte del gobierno. El tema aquí, claro, es como si fue una orden del Poder Judicial que no se ejecutó, que se ejecutó mal, o que este avión algo le pasó, volvió, no tengo idea qué habrá pasado, si esto es real o es mentira, no sé. Claro, ahí tenemos un problema de dos poderes del Estado. Claro, entonces dejarlo súper claro porque si no nos vamos todos a confundir. Hay una deportación, ¿no es cierto?, que es administrativa, que no es autorizada por un juez, y hay una deportación que es judicial, que tiene que ver con delitos, y esa es la expulsión. Es autorizada por un juez. Estamos conversando a esta hora entonces con el senador de la UDI, Iván Moreira, y también con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. El senador Juan Luis Castro, a ver, de nuevo, sí, usted dice, acá son errores, sí, pero es que hay errores que se pagan súper caro, pues, senador, y acá estamos hablando de un gobierno que se está instalando, y acá la pregunta que uno se hace es, está quemando rápido, cuando decimos que los ministros son fusibles, ¿este fusible ya, pum, saltó, o todavía tiene vida? Porque, cuidado con ese tema, ¿no? Otro error más, y uno se pregunta cuánto más va a tener que hacer el gobierno respecto de errores que cuestan, insisto, caro, sobre todo para la credibilidad, senador. Absolutamente de acuerdo, pero creo que tampoco hay que ir a paliar en el suelo ni hacer de esto la gran crisis política de este primer mes de gobierno. Es un error absoluto. Ahora, lo que ustedes han agregado, de los datos en el diario Atacama, a mi juicio, estaba reflexionando lo que decía Catherine y ustedes mismos. Esto creo que amerita una aclaración del más alto nivel de gobierno, porque aquí ya la cosa se puso más color de hormiga en el sentido, no de un error que se enmienda con una disculpa, sino de hechos en los cuales no sabemos qué tipo de deportaciones hubo en un momento determinado, si fueron administrativas, judiciales, si se confundieron o no en las palabras o en los hechos. O sea, a mi juicio, aquí se requiere una posición hoy muy taxativa del más alto nivel de gobierno. No digo el presidente, pero tiene que haber un comunicado, una fórmula clara que deje establecida la verdad de todo este enredo, porque esta es una ensalada de declaraciones, francamente, que no tiene ningún destino, solo malogra las posiciones que está la ministra del Interior, porque ella las emitió, ella las profirió, estas declaraciones. O sea, tiene que hacerse cargo de esta situación, porque yo lo que no quisiera como parlamentario de gobierno es que todo el gobierno y el presidente Boris salgan dañados o lesionados por una declaración y por hechos que aparecen totalmente reñidos con la realidad de lo que sucedió y que se admite que fueron así, equivocados. Eso tiene que ser resuelto hoy mismo. Sí, senador, particularmente cuando se trata de un ministerio tan sensible, tan importante, ¿no? O sea, si la información que está entrando no es correcta y que queda para otro tipo de temas, ¿no es cierto?, que son parte también del gran tema de la seguridad, y uno siempre cree o tiene la idea de que el ministro o ministra del Interior, en este caso, es la persona más informada, que tiene que tener el acceso a la información de inteligencia por lo demás. Quiero agradecer además, senador, el que usted nos haya dado esta entrevista o esté participando con nosotros en este conversatorio, porque tratamos de tomar contacto con distintos diputados o
políticos, ¿no? De la coalición gobernante y del Partido Socialista, y usted fue el único que dijo que sí. A que queremos hacer estamos haciendo la incidencia nomás. Oiga, senador, ya que está, que estuvo disponible, yo igual entiendo cuando usted dice, mire, la verdad es que tampoco es la idea pegarle en el suelo. Esto es política igual, si usted no se lo voy a explicar yo a usted. De otro lado también pasa un poco lo mismo, se juega el empate, sí, pero no es tan grave. Pero lo concreto, lo real, tratemos de ser así lo más objetivo posible. Es que son errores no forzados, son autogoles. Ella sola llega a decir esto que acaba de decir. Ha pasado solo un mes. Uno piensa que es el mismo equipo que, por ejemplo, no coordina bien su frustrada visita a Temucuicú, y vamos sumando, así igual es parte del relato. Este error también no forzado, salir a pedir disculpas por este concepto de Gualmapo, que también le generó algún conflicto al otro lado de la frontera. Ahora pasa esto. Entonces, yo entiendo que, claro, usted se puede haber una sobrereacción del otro lado, de ganas de la revancha, y van a sacar todo el provecho que puedan respecto de este traspié, ¿no?, de la ministra. Pero lo concreto es que lleva menos de un mes y la línea de crédito pareciera ser muy poca. A uno le cuesta pensar, así se lo pregunto más bien, a uno le cuesta pensar que si la ministra, comillas, se vuelve a equivocar de nuevo, aunque pida disculpas, yo no sé cuántas veces se puede pedir disculpas, pero que pida disculpas una vez más, porque si se equivoca de nuevo, da la impresión de que no le queda mucho margen, y eso no es pegarle en el suelo, eso es un hecho objetivo concreto. ¿Cómo respondemos a eso? Sí, tiene razón usted, porque yo pienso, perdone que sea un poco audaz en lo que le voy a decir, pero yo soy médico, todos tenemos que estar abocados a lo nuestro. Me parece que, no lo voy a decir un poco, tal vez puede sonar irónico, pero hay muchos médicos alrededor de la ministra, y eso puede no ser tan bueno cuando se trata del área. Cuando se trata del área de la seguridad pública, yo creo, sí, se lo digo claramente, yo creo que no hay buena asesoría ahí, por algún motivo que ignoro, porque no estoy metido en las decisiones de ellos, pero yo creo que hay que diversificar eso y la fuente de información ser mucho mejores que las que se están calibrando hoy día, porque aquí están las consecuencias. Puro problema, ¿verdad?, en el primer mes. Claro. Ya, es una frase que hay que destacar, ¿no? Senador Moreira, el senador Castro está diciendo que él considera que está mal asesorada la ministra. ¿Usted cree que ese es parte del problema o hay algo más también de su propia responsabilidad? ¿Cómo está, senador? Muy buenos días a todos. Mira, la verdad que en primer lugar nosotros no vamos a pedir ninguna renuncia de ministro, porque no nos conviene pedir la renuncia. ¿Por qué no? Necesitamos que la ministra del Interior continúe en su cargo, porque es, diría yo, es la esencia de un gobierno incompetente. Es la figura de la incompetencia. O sea, ¿usted quiere que siga para que se siga equivocando? A propósito de lo que ustedes están diciendo, incompetencia, sí. No le echo tanto la culpa a los asesores o como muchas veces se le echa la culpa al segundo piso, porque cada ministro tiene sus propios asesores. Lo que sí quiero decirle a propósito de la inmigración y de las expulsiones, yo quiero decirle dos cosas. Primero, la ministra del Interior sabe perfectamente que tiene un mandato que cumplir. Alrededor, no es cifra exacta, en Chile debiera procederse a expulsar a 20.000 personas que están en situación de expulsión. El gobierno anterior generó una serie de viajes y llegó a un acuerdo con la empresa Sky para que estos vuelos viajaran al norte. Este gobierno, en esta materia de expulsiones, no ha hecho absolutamente nada. E incluso le puedo señalar que todavía hay pendiente entre 4 y 6 vuelos pagados o por pagar en Sky para que se produzcan estas expulsiones. Yo entiendo que la cantidad de expulsiones, el costo que significa no es de un día para otro, pero este ministerio no ha hecho absolutamente nada. Senador, pero cuando usted... ¿Por qué digo yo esto? Senador... Déjame terminar. ¿Por qué yo digo esto? Porque la ministra no cumple la ley y además miente acusando, imputándole un delito al gobierno anterior. Y todo esto es para que ella no cumpla la ley. Ella ha demostrado incompetencia, estos hechos no son aislados, generó un problema internacional con Argentina y la verdad que la situación de Temucuicú
en que aquí balean a un ministro de Estado y el gobierno no hace nada, y esta es una seguidilla. ¿Eso qué te demuestra? Esta es una ministra que puede haberlo hecho muy bien como ministra de Salud, pero a cargo de la seguridad está actuando con una profunda irresponsabilidad, porque si hay alguien en un gobierno que tiene que ser creíble y serio, es el ministro del Interior. Por lo tanto, a mí me parece no vamos a pedir ningún tipo de renuncia, eso es una atribución del presidente, pero a nosotros nos conviene que exista una ministra que es el símbolo de la incompetencia del gobierno, porque aquí han habido errores. Senador, pero igual hay que ponerle paño frío a eso, porque resulta que el gobierno que hoy día está encabezando el Ejecutivo con el presidente y con todos sus ministros y ministras es quienes nos representan a todo el país. Como quiere que le vaya mal un poco. Claro, ¿no? como un senador va a querer que le vaya mal a un gobierno si resulta que los afectados nos va mal a todos, pues senador, entonces tampoco porque ellos son parte de la demolición de Chile. Porque los partidos ejes en la Convención Constituyente es el Partido Comunista, es el Frente Amplio, es el Partido Socialista, son partidos ejes del gobierno. Ellos están destruyendo a Chile, porque ellos están mirando en materia constitucional a un lado. Es el símbolo de la incompetencia. Y si el gobierno quiere que la ministra del Interior continúe, es problema de ellos. Ya, senador Moreira, démosle la palabra al senador Castro. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que las palabras de Iván, colega senador, no son afortunadas y felices, porque estamos frente a una situación que él puede calificar como él estime, está en su derecho como parlamentario de oposición, pero está el país de por medio. O sea, no está la conveniencia de la centro-derecha o de Chile Vamos de mantener, entendiendo lo que dice, a la peor ministra del peor gobierno que quiere destruir el país, sino que de por medio está el éxito o no de cómo va la política de seguridad pública en Chile. Eso es lo que está en juego y que queremos que se supere, porque si miramos para atrás, pucha, ¿qué tendríamos que decir? ¿Que acaso el presidente Piñera logró cumplir su promesa de terminar con la delincuencia y la puerta giratoria y todo eso? Yo no voy a entrar en eso, no voy a quedarme pegado en el pasado en eso. Claramente acá es un problema. Lo que intentamos ahora es justamente ver cómo Chile renace con un gobierno nuevo, elegido, con pocas semanas, con errores. Sí, el presidente Piñera también cometió errores. Todos los gobiernos cometen errores, pero no hagamos de esto el emblema prácticamente de la destrucción del país, y que es preferible mantener una mala ministra porque este es un mal gobierno y porque mejor que se vaya demoliendo solo. No me parece a mí, Iván, lo digo sinceramente, creo que hay que ponerle otra altura a esta conversación para que de verdad se enmienden los errores graves que se han cometido, por ejemplo como este que estamos hablando, que es un error serio. Lógico, que el gobierno tiene que salir adelante con esto y superar este episodio que ha sido bochornoso, francamente, esto no puede ser, pero tampoco hagamos de esto una agonía, ¿verdad?, de lo que tiene que ser la destrucción completa del gobierno y del sistema, porque esto no es lo que estamos abocados nosotros, ni fuimos elegidos para eso. Sí. Catherine Martorell, sabemos, perdón senador, muy cortito, lo que pasa es que Catherine Martorell se tiene que retirar, pero queremos darle la palabra, por cierto, para que pueda emitir su opinión antes de despedirla. Catherine. Bueno, muchas gracias Ángeles, gracias a todos por la invitación, y finalmente solamente señalar que es muy importante que el Ministerio del Interior, que la ministra del Interior, que las autoridades puedan dar certeza. Y para eso es importante que tengan todos los antecedentes, que cuando vayan al Congreso lo hagan bien. Y por último, me parece que lo más importante es que Chile pueda avanzar. Yo creo que eso es fundamental. Y en ese sentido espero realmente que este tipo de errores no se vuelva a repetir. Son errores graves, errores que involucran situaciones delictuales, y realmente espero que podamos seguir avanzando, porque eso es lo que le hace bien a Chile. Muchas gracias. Gracias a usted, Catherine Martorell, ex subsecretaria entonces de Prevención del Delito, por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Senador, chao. Senador Iván Moreira, usted quería compartir algo también. Lo que yo quiero decir, y lo reitero, es: obviamente los políticos hablamos con cierta ironía. A nadie le gustaría que al país le fuera mal.
Pero este gobierno, una cosa es el país y otra cosa es el gobierno. Por eso que en forma irónica yo digo que siga esta ministra, porque lo está haciendo muy mal. Ya, pero que nos afecta a todos, pues, senador, por eso hacemos el punto. Bueno, pero es que yo voy a actuar de la misma manera que actuó la oposición en el gobierno del presidente Piñera. Entonces ahora están como con una doble moral, y no lo digo por Juan Luis, están con una doble moral, con una superioridad moral. Yo creo que este gobierno le está haciendo daño al país. Yo creo que este gobierno ha dejado de hacer cosas en bien de Chile, sobre todo de buscar en su propia coalición moderación, porque si se llega a aprobar esta constitución, esa es la demolición total de nuestro país. Y no nos saquemos la suerte entre gitanos, como que el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de las pensiones, el tema de la vivienda, todos estamos de acuerdo que tiene que haber una política de Estado para superar, que es lo que el país espera, y lo que menos se ha hablado en la Convención Constituyente es de eso. Y por último decirte, yo hablé en representación de la UDI en la sesión especial. La ministra, ¿por qué esta molestia nuestra con la ministra? La ministra no contestó ni una de las preguntas que nosotros le hicimos. Y creo que la pregunta más al callo, por decirlo así, es: ministra, para usted, los atentados que ocurren en la Araucanía y en Biobío son una acción terrorista. No quiso contestar y no contesta nunca cuando le hacen esa pregunta. Entonces así nosotros no nos vamos a poder entender con este gobierno. Lo que sí quiero dejar bien claro es de que hoy día parece que si hay algún grado de eficiencia está en el subsecretario Monsalve, que es del Partido Socialista, que es el que tiene mayor manejo político y que por lo menos yo lo he visto haciendo la pega. Todo esto que ha sucedido va mucho más allá de otros errores que ha cometido el gobierno, de las volteretas constantes que hemos visto en otros ministros de Estado. ¿Y por qué yo digo que esto va mucho más allá? Porque lo que hizo la ministra Siches fue mentirle a una comisión en la Cámara de Diputados. No es una información incorrecta que entregó. Ella mintió. Y a nosotros nos parece de lo más grave esta situación, y es lo más grave que hemos visto en el último tiempo junto a la situación del reclamo de Argentina por el concepto Gualmapu. Ella no es solamente ministra del Interior, ella es vicepresidenta de la República y trató de instalar una tremenda mentira para enlodar al gobierno anterior. Entonces, cuando a mí me dicen que hable la ministra o que mande un tuit invocando que es un gesto republicano de ella y pide disculpas, a mí me parece que esto debiera tener una opinión el presidente de la República, no solamente la vocera que va a dar, digamos, su opinión sobre esta situación que ha pasado, que es la ministra Vallejo. No, debiera ser el presidente, porque este presidente se mete en todo, habla de todo, y esta es una situación grave que tiene que ordenar a su fila. Y lo último, ¿por qué razón crees tú que hoy día nadie, solamente el senador Castro del Partido Socialista, no quiso hablar del tema, no quisieron venir a este y a otros matinales? Es porque dentro del gobierno hay opiniones encontradas sobre la incompetencia en varios temas, y el Ministerio del Interior, en la etapa que está viviendo Chile, es clave. Yo creo, ¿senador?, que la permanencia de ella en el Ministerio del Interior no va a durar mucho, porque son demasiados los errores que se han estado cometiendo en distinto orden, que no todos salen en la prensa. Senador, agregándole algo a su reflexión, un pequeño paréntesis también, es valioso que tener al senador Iván Moreira aquí, porque usted, como jefe de bancada, de comité de su partido, está organizando también tanto diputados, diputadas, los convencionales, porque al parecer la centro derecha no está muy todavía organizada para hacer
hacerle frente al gobierno o lo que pasa dentro de la convención, y usted está haciendo un esfuerzo en esa línea. Por lo mismo, le pregunto, porque en alguna de sus declaraciones usted juntó, mezcló, da lo mismo el verbo, los temas de gobierno con los temas de la convención y los liderazgos, ¿no? ¿Qué más ve usted en ese sentido? Se lo pregunto porque hay algunos que señalan que aquí hay una falta de experiencia con respecto al gobierno, más que inoperancia, no más que una persona que hizo mal la pega, sino que hay un estilo propio que no es adecuado para los cargos que hoy día tienen. Y otros que dicen, no, es la forma de correr el cerco, y lo vemos tanto en el gobierno como en la convención. ¿Usted es de los que cree qué tesis? No, mira, mi tesis es muy simple. El mentir no es un error. El mentir es un estilo de gobierno, porque quizás esto es lo más grave. En segundo lugar... Pero usted dice que no han mentido otras veces, que la mentira es parte del gobierno, de la convención, pero de una estrategia política. Dentro de un contexto de ironía, como es la política, dentro de un contexto de polémicas en distintos temas, se han dicho cosas que no son verdad. Y le quiero ser muy franco, en el tema de la Araucanía y en el tema de la violencia, nosotros hemos hecho una autocrítica, que nosotros tampoco fuimos capaces, y le ofrecimos, se acabó la fiesta de los delincuentes, y siguen en fiesta. Y ese es un error que como gobierno, los dos gobiernos del presidente Piñera, nosotros tenemos que asumir. Y nosotros no estamos esperando que en 30 días este gobierno solucione los problemas de Chile. Lo que sí queremos es una carta de navegación. El problema es que parece que de sector a sector se acusan de mentirosos, porque también desde el sector del presidente, la convención acusan que los convencionales de su sector mienten cuando nos dicen que los fondos de pensiones y la plata que tenemos en las cuentas individuales le van a pegar un manotazo. O sea, todos nos mienten. Qué bueno que tú me hagas esa pregunta sin salirnos del tema. Cuando nosotros hemos dicho que el gobierno va a expropiar los fondos, es verdad. Y te lo voy a decir por qué. Porque si tú ves que hay una duda de toda la ciudadanía, una falta de certeza en el país, ¿por qué razón el oficialismo ha rechazado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y últimamente en la Convención Constituyente, el hecho de que los fondos previsionales sean inexpropiables en una reforma constitucional? Si ellos no lo van a expropiar estos fondos, ¿por qué le temen a aprobar una norma constitucional que le dé certeza a los chilenos? Entonces, y los otros son total temas debatibles, que el aborto, que el tema de la naturaleza, que el tema de los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Son temas que están dentro del debate, la doble justicia. Pero aquí nosotros hemos sido muy claros. Y entre paréntesis, cada día que pasa es un día ganado, porque la relación dentro de Chile Vamos se ha ido recomponiendo con los convencionales, con los parlamentarios, con Chile Vamos, porque necesitamos, frente a lo que se viene, tener una oposición articulada, fuerte, para enfrentar a un gobierno que no tiene gente para gobernar. El único consejo que yo podría darle al gobierno es que hay personas en la ex nueva mayoría, en la ex concertación, que son personas que tienen capacidades para acompañar al presidente Boric en su gobierno y no seguir cayendo en errores tras errores. Sí, senador Moreira, queremos compartir un tuit que ha emitido la diputada Pamela Giles, que claro, es del Partido Humanista, ya no pertenece a la coalición gobernante, pero está en bastante sintonía en algunos temas y en otros no, por cierto. Veámoslo, dice así: ministra Isquia, @Isquia, usted imputó delitos a ex personeros gubernamentales, a la PDI, bajo su mando, ante una comisión de la Cámara de Diputados, que es el máximo órgano fiscalizador del Estado. No fue en un punto de prensa. Evalúe cuánto dañó la credibilidad y la credibilidad y del gobierno de Gabriel Boric. Aquí,
estamos hablando de que el gobierno va a necesitar distintos votos, ¿no es cierto?, para efecto de contener lo que es uno de los proyectos más importantes de la diputada Pamela Giles, como es, por ejemplo, el proyecto del quinto retiro de los fondos de pensiones. Aquí hay una situación que sin duda, como usted señala, senador, puede ser bastante transversal, o sea, no cabe duda que una situación como la que está viviendo hoy el gobierno genera inquietud y nerviosismo no solo en el gobierno, sino también entre sus propios parlamentarios. Es algo evidente, ¿no? Es de lógica, porque claramente genera una situación compleja para un gobierno que se está instalando y, tal como usted ha señalado, tiene temas a nivel de seguridad que son extremadamente relevantes. Lo que pasa en la macrozona sur, lo que está pasando en la macrozona norte y lo que está pasando con el narcotráfico y con la delincuencia. Es decir, hay muchos frentes abiertos, por lo tanto, evidentemente que es natural que un error no forzado como usted quiera llamarlo, de la principal figura de la seguridad pública del país, que es la ministra del Interior, genere, por cierto, este tipo de nerviosismo y de reacciones. Libardo. Ahora, hay un punto importante que es bueno también agregarlo acá. ¿Puede la ministra del Interior anoche haber hecho una crítica política a lo que fue el proceso de migración, de expulsión del gobierno anterior? Por supuesto que sí. Por supuesto, si la crítica política se puede hacer. Una cosa es una crítica política, decir, no estuve de acuerdo, no me pareció, y hace el punto político. Pero una cosa distinta es salirse de la crítica política, porque anoche no hubo una crítica política, sino hubo una imputación de cargos. Y eso es lo complejo que tiene esta reacción. Yo creo que en las 3 horas que ha pasado de comité de crisis que tiene la moneda, todavía no están encontrando el punto de la salida jurídica para los descargos que hay que hacer frente a la declaración en donde la hizo. Si aquí el problema es dónde la hizo, en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí está, Mauricio. Quiero que también observe ahí la diputada Giles con su tuit, ¿no? Que nos fue en un punto presa tal cual tú lo comentabas más temprano. Me pregunto en términos como estrategia, como control de daño, como tú decías, que interesante ese elemento, ¿no? Como, claro, quizás sería lo más recomendable que ella sola saliera a enfrentar esta situación. Y segundo, me pregunto, ¿fue la mejor manera de que la primera reacción haya sido en un tuit pasada a la medianoche para una autoridad de su calado, digamos, ¿no? Ahí habla, el tuit lo que habla es de la ausencia de liderazgo profesional. A ver, aquí hay una cosa de fondo que hay que decirla. No con militantes desocupados los puede uno convertir en asesores. Eso es una equivocación. O personas que quieran la pega y uno cree que son ya convertidos en... No, los asesores requieren un tonelaje que pueden muchas veces no ser militantes. Eso es de los partidos... Yo con los gobiernos en Chile se han equivocado mucho para llamar a las figuras de quién es asesor de su gobierno. Entonces llaman militantes que le dan la condición de asesores y no le entregan todas las luces que puede ocurrir. Esta salida de esta crisis necesita primero un control de daños, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista político y comunicacional, porque si no hace un eficiente control de daño, se le va a convertir en una crisis política al gobierno. Ahora tan solo no ha cumplido el mes y ya tiene esa situación. Entonces, en ese contexto es que sí tiene que ser con bastante fuerza y fortaleza la salida de este control de daños en el día de hoy. Bien, gracias Libardo. Gracias también, senador Iván Moreira, por conversar esta mañana con nosotros. Vamos a estar muy atentos, por cierto, cordialmente invitado por una próxima oportunidad. Que esté muy bien.